Y bueno, así el presidente López Obrador concluye esta conferencia mañanera con una caricatura en la que sale un sujeto con los bolsillos rotos, asegurando, uy, me coartaron mi libertad de expresión, y esos bolsillos abajito están, pues vamos, cortados, por decirlo así, y tienen unos signos de pesos, ¿no? Muy interesante. Así como lo comentábamos a principios de esta edición, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia mañanera, hay un desplegado de más de supuestamente 600, ellos así se llaman, científicos, intelectuales, badabín, badabao, ¿no? Un desplegado en el que aseguran que, bueno, en el que le exigen al presidente López Obrador que cese sus ataques a la libertad de expresión. Y aquí, antes de que comenzara la conferencia mañanera, lo platicábamos con usted y usted nos respondía, y eso es lo que nos gusta a nosotros aquí en Sin Censura, que podemos tener la respuesta directa de ustedes. No somos como Televisa, TV Azteca, Imagen, Milenio, ¿no? Etcétera, el Reforma, el Universal, que no dan respuesta a ustedes. Nosotros sí. Usted es la voz del pueblo. Esa es la voz importante. Y en este comentario que teníamos con usted, yo le aseguraba que esto es, vamos, no solamente hipócrita, sino mentiroso. Porque si hubiera un ataque a la libertad de expresión, no podrían ellos hacer este tipo de desplegados y compartir sus comentarios en todos los medios tradicionales. La mayoría de los medios tradicionales atacan a López Obrador. Insistimos, yo insisto aquí en Sin Censura. Sin Censura no es un medio de defensa al presidente o al gobierno de la Cuarta Transformación. No es ese nuestro interés. Nuestro interés es la verdad con justicia. Ese es nuestro principal objetivo aquí en Sin Censura. Y señoras y señores, insistimos en esto. En nuestra opinión, en este gobierno, además de otras cosas, hay una clara apertura a la libertad de expresión. Yo le compartía al principio también de este espacio que, pues una situación muy personal. Yo dejé México en 2017 por amenazas contra mi persona, amenazas durante el sexenio infernal de Enrique Peña Nieto. En ese sexenio, en los medios de comunicación tradicionales, nada se hablaba de las irregularidades precisamente de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, ni tampoco en el sexenio de Felipe Calderón. Al fin del sexenio de Calderón empezaron como que a cuestionar y etcétera, pero nunca hubo una clara una clara libertad de expresión y libertad de prensa. Y el ejemplo claro, por ejemplo, valga la redundancia, en el caso de Enrique Peña Nieto, es que, mire, mientras en los medios tradicionales como Televisa y TV Azteca reportaban en sus secciones de internacional todos estos escándalos de Odebrecht en Latinoamérica, en México no se decía ni papa. Y si quiere agregarle a este discurso ni pío, porque ven ustedes que utilizan mucho esta cuestión de el dinero que recibe el presidente, el hermano del presidente López Obrador, Pío López Obrador, de manos de David León, situación que aquí no hemos callado y que no callaremos y que seguimos exigiendo cuentas claras al respecto. Pero bueno, así está la libertad de expresión. En ese sexenio, en el que yo escapo de México, así claramente, no había libertad de expresión. En usted lo ve todos los días en los medios tradicionales. Tiro por viaje, intentan madrear a López Obrador. Y no es defensa a él, eso es la realidad, eso es lo que vemos todos los días. Don David, le voy a rogar, por favor, que en este muy poco tiempo que nos queda, nos eche la mano, por favor, con las primeras planas de hoy. No sé si las mandó a las 5:55 de la mañana, las mandó nuestro jefe de información, don Mario Toledo. Si usted puede, póngalas en estos momentos para que no solamente usted se dé cuenta de cómo comparten este desplegado de pseudointelectuales, pseudocientíficos, pseudoacadémicos, sino que es constante el golpeteo. Vámonos primero con Reforma. Mire, suma México 45 masacres, ¿no? Cuando el presidente López Obrador dijo que ya no hay torturas, desapariciones ni masacres, ¿no? Y ahí dan sus datos de siempre los de Reforma. Abajito, en la esquina inferior derecha, a ver si le puede bajar ahí don David, en la esquina inferior derecha,
está en la primera plana: alertan intelectuales, odio puede llegar al río, ¿no? Vámonos ahora al Universal, don David, ¿no? Ahí tenemos ahí, abajito también, en la primera plana: AMLO atenta contra la libre expresión al atacar a la prensa. Y ni siquiera se lo ponen entre comillas, entre, como se dice en inglés, quotation marks, pero, entre comillas, pues, ¿no? Pero no dicen quién lo asegura, ¿no? Ahí está, en la primera plana, y están vamos, las notas en contra del gobierno del presidente López Obrador. Vámonos ahora, déjeme ver cuál otro. Milenio, don David, ¿no? Texas exige a México pagar deuda de agua y reprocha retrasos, esta situación que trae el PAN, y que hoy conoció el mismo presidente López Obrador en la conferencia mañanera, ¿no? Es otra de estas situaciones en contra del gobierno del presidente López Obrador. Vámonos ahora a El Sol de México. 4T aprieta a los normalistas. ¿Qué le parece esto, no? 4T aprieta a los normalistas, ¿no? Ese es otro de los que atacan. Porque esto solamente son los medios impresos, ¿eh? Estamos hablando de periódicos, de diarios en estos momentos. Sin nada más por pura curiosidad, luego cámbienle porque le va a dar, se le va a hacer el hígado chicharrón. Póngale en la tele ahorita, en los noticiarios. Póngale a Televisa, póngale a TV Azteca, póngale a Imagen, póngale a Milenio precisamente. Y se va a dar cuenta que es tiro por viaje criticar a López Obrador. Se lo digo, no os lo estamos defendiendo. Estamos mostrando la verdad. Estamos mostrando este análisis de los medios de comunicación tradicionales. Tiro por viaje. De manera que ante estos... bueno, vamos a La Razón también, ¿no? La Razón, don David, a ver si me la puede poner ahí. Deuda de agua a Estados Unidos presiona la 4T. Chihuahua pide sacarla de otro lado. El conflicto panista. Yo ni siquiera le quiero llamar el conflicto de agua en Chihuahua, ¿eh? Ya me da de verdad muchísima molestia tener que estar recordándole a los conservadores, señoras y señores, a estos que destruyeron a México, que es un conflicto, no es un conflicto, es un acuerdo internacional que viene desde 1944 y cuando ellos tuvieron el poder, de ninguna forma lo cuestionaron, bien que entregaron el agua. Y es un acuerdo de intercambio de agua en el que México recibe 4 veces más agua de la que da a Estados Unidos. Pero bueno, ahí va otra vez, ¿no? Ahí va otra vez. Y bueno, y ahí siguen, ¿no? Siguen en diario tras diario. Usted se va a dar cuenta de esta situación. Es lo claro que ocurre en los medios de comunicación tradicionales. ¿Con qué cara, señoras y señores, verdaderamente, con qué cara estos pseudointelectuales, estos pseudocomunicadores, estos pseudoacadémicos, estos que se hacen llamar científicos, yo no sé dónde chingados sacan eso, aseguran que el presidente de la República, que el presidente López Obrador está atacando la libertad de expresión? Yo veo muy clara su libertad de expresión ahí. Es clara la libertad de expresión de estos cuates. ¿Qué ataque hay ahí? Bueno, para ellos el ataque a la libertad de expresión es que López Obrador los cuestione. Para ellos el ataque a la libertad de expresión es que López Obrador tenga réplica. Para ellos el ataque a la libertad de expresión es que el presidente los cuestione, les responda y vamos, los ponga en evidencia, los exhiba. Para ellos eso es el ataque a la libertad de expresión, eso es lo que firman estos cuates, estos supuestos 650 científicos e intelectuales, ¿no? O sea, es ridículo. Dice, mire, déjeme le comparto la nota de los que hicieron el breaking news anoche, ¿no? El Universal. En defensa de la libertad de expresión es el título desplegado, firmado por poetas, entre comillas, científicos, artistas, escritores, académicos, intelectuales, periodistas, cineastas. Todo se lo voy a poner yo entre comillas, donde advierten que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende socavar la libertad de expresión. Los más de 250 firmantes manifiestan que hoy en México la libertad de expresión está bajo asedio y que con ello está amenazada la democracia.
señalan que el presidente Andrés Manuel López Obrador utiliza un discurso permanente de estigmatización y difamación contra los que él llama sus adversarios y que con ello agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante. Y bueno, así le ponen, ¿no? Esto tiene que parar, dicen que hay sanciones administrativas y amagos judiciales a medios y publicaciones, se refieren obviamente a esta situación con nexos que le volvemos a explicar y ahí están los datos. La sanción de la Secretaría de la Función Pública Nexos es por contratos irregulares y la sanción consiste en ya no darles publicidad oficial, es decir, este chayote legal. No les están cerrando la revista, no están amenazando, poniéndola en la cárcel a sus colaboradores, no les están quitando la concesión para que puedan tener su revista ni nada. La revista puede continuar, lo único que les están haciendo estos cabrones es quitarles la publicidad oficial que según nosotros no debería existir, pero para nada. Este es un tema que da para muchísimo. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Y hoy el presidente, al hablar de este desplegado, menciona precisamente eso, ¿no? Que no entiende cómo les va a estar afectando su libertad de expresión si este desplegado sale en todos los medios tradicionales. Dijo que el grupo firmante apoyó la política neoliberal y se sienten ofendidos cuando deberían de ofrecer disculpas, porque se quedaron callados cuando se saqueó al país, que se pretende demostrar que fueron bien atendidos. Bueno, él dice, yo puedo demostrar que fueron bien atendidos por el gobierno, por los gobiernos pasados, que a Letras Libres, por ejemplo, de Enrique Krause, le compraban prácticamente toda la edición y lo mismo ocurría con la revista Nexos de Héctor Aguilar Camín. Y el presidente, yo también lo vi notablemente enojado, aseguró que antes, pues, pura prensa vendida o alquilada con honrosas excepciones. Asimismo, puso esta primera plana de Reforma para demostrar que ahí estaba, ¿no? Y aprovechó para hablar de esto de que México suma 45 masacres hasta el momento, ¿no? Esta situación, señoras y señores, es verdaderamente lamentable y lo peor de todo es que ellos sí tienen ese poder mediático, un poder mediático que sí alcanza a muchos mexicanos. Usted, que nos está viendo y escuchando, tiene el mejor de los privilegios, ¿eh? Ellos habrán tenido el privilegio de haber nacido en cunas de oro, de codearse con la crème de la crème en México, de haber asistido a puras escuelas privadas, después a universidades en el extranjero. Ellos pueden tener el privilegio de conseguir un trabajo inmediatamente, un trabajo bueno y bien remunerado o un puesto en el gobierno. Pero usted que nos ve y que nos escucha tiene un privilegio mucho mayor, que sin tener todos esos avances, todos esos privilegios de la pues, esta esfera del poder, usted tiene este acceso a la información, tiene este acceso a la justicia, tiene este acceso a la verdad. Eso es muy, muy importante. Y usted es privilegiado porque muchos mexicanos no lo tienen. 9 de cada 10 mexicanos tienen televisión, pero solamente 3 de cada 10 mexicanos tienen acceso a Internet. Usted que nos ve y que nos escucha en estos momentos es privilegiado porque usted puede hacer un cambio en México y tenemos que seguir exigiendo que exista más acceso a la información porque estos pseudointelectuales, pseudoperiodistas, pseudoacadémicos, pseudocientíficos, están diciéndole a todo mundo desde sus montañas de los medios de comunicación tradicionales y desde su poder que hay pues ataque directo a la libertad de expresión y eso es una injusticia. Esa es definitivamente una injusticia. Rápidamente le quiero comentar que el presidente una vez más volvió a enumerar los delitos de los expresidentes uno a uno. Habló de cómo es que Salinas, bueno, cómo le hizo Salinas para entregar todos los bancos o los bienes de la nación. Dice que Cedillo podría ser enjuiciado por la matanza de Acteal. Habló muy fuerte sobre Vicente Fox. Dice que que cargó los dados en la elección para imponer a Calderón y que cuando estaba en campaña aseguró que que de ganar iba a enjuiciar a Salinas. ¿Y cuál? Nunca enjuició a Salinas. Vicente Fox, todo lo contrario, ¿no? Su secretario de Hacienda había estado en el gobierno de Salinas. Ni se diga de Calderón, ¿no?
en esta supuesta guerra con el narcotráfico, cuando su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, está siendo juzgado en estos momentos en Estados Unidos, que de hecho en su sexenio era casi del dominio público, eso de mátalos en caliente, eso de que ustedes hagan su trabajo, nosotros nos encargamos de los derechos humanos, que le decían a los jefes militares, y ni se diga de Enrique Peña Nieto. Quiero señalar también que hubo un momento muy importante en la conferencia mañanera, pues por fin fue a dar su informe Alejandro Encinas. Y este es un tema que causó mucha controversia y críticas al compañero Ernesto Ledesma de Rompeviento. Ernesto ha venido denunciando el conflicto, bueno, las irregularidades, las violaciones a los derechos humanos en este conflicto de Aldama y Chenaló, ahí en Chiapas. Y si le soy perfectamente honesto, esto es a título personal, creo que ha hecho un muy buen trabajo periodístico, ha estado a ras de tierra con la gente y ha estado verdaderamente pues viendo por esa gente que sufre en estos momentos tanto en Aldama como en Chenaló. Eso no podemos negarlo. Y se refiere a todos ellos con respeto. Es decir, Ernesto Ledesma ha tenido estos cuestionamientos con mucho respeto al presidente López Obrador y con mucho respeto al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a Alejandro Encinas. Ha exigido justicia, como los periodistas tenemos que exigir justicia a nombre del pueblo. Si tenemos ese momento de estar en contacto con alguna de las figuras de la autoridad, por supuesto que tenemos que tomar la oportunidad para poder exigir justicia. Y mire, hoy por fin el secretario Encinas, ante las constantes y necesarias denuncias del compañero Ernesto Ledesma, por fin da a conocer un informe sobre el conflicto violento en Aldama y Chenaló, debido a estas disputas por el agua. Aseguró que desde la llegada del gobierno del presidente López Obrador ha intervenido y que se firmó un pacto de no agresión, pero que hasta la fecha no hay un acuerdo definitivo, pues muchos grupos no están dispuestos a cooperar. Con mucha fuerza y respeto, se lo digo yo, Ernesto Ledesma pues le encara a Alejandro Encinas y denuncia más violaciones en este conflicto. Le dice que tienen ellos otro informe, el del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, para hacer una serie de precisiones que aseguró no se tratan del informe que trae Encinas, ¿no? Como los 628 reportes de hostigamientos y agresiones que no están en este reporte de Alejandro Encinas. También habló de los conflictos tanto entre políticos como facciones y realizó varias denuncias, como que no hayan hecho mención de un grupo paramilitar con pasamontañas y demás irregularidades. Encinas le asegura que ese grupo paramilitar ni siquiera forma parte de alguna de las dos comunidades, de Chenaló o de Aldama. Eso asegura Alejandro Encinas. Pero es muy importante lo que dice el presidente López Obrador. Hace un llamado extremadamente fuerte a que se consiga la paz, asegurando que el conflicto es entre el mismo pueblo. Hizo un llamado a todos los que intervienen en este conflicto de Aldama y Chenaló y otros, a que se unan, a que se vean como hermanos y hermanas, que no haya motivo para la confrontación y el odio. Pidió que las autoridades constitucionales y regionales, usted lo sabe, hay muchos sitios en los que las autoridades son por usos y costumbres, y eso también está en nuestra Constitución, los dirigentes agrarios, los asesores de defensa de derechos humanos, los periodistas, todos ayudemos para conseguir esa paz, porque este enfrentamiento es entre el mismo pueblo, no son distintos, somos lo mismo y se puede llegar a un acuerdo. Y qué bueno que podemos tener a un Ernesto Ledesma luchando por esta causa, que para muchos es olvidada, ¿eh? Eso es lo peor de todo, para muchos es una causa olvidada y no se puede olvidar esto. No podemos dejar de lado cómo es que muchas familias han tenido que salir desplazadas en nuestro propio México, cómo es que hay una especie de pequeño enfrentamiento, de pequeña guerra, que para ellos es una verdadera guerra, en nuestro México. No puede ser, no podemos permitirlo y tenemos que buscar la paz. Se nos está acabando el tiempo, nos queda muy poco tiempo.